Estamos en el uso de tablas de la PCA y estamos practicando un poco cómo se utilizan las tablas y además familiarizándonos un poco con cada tipo de armado. Hemos visto que, haciendo un ejemplo, para una carga de 102 toneladas, teníamos un momento de 44.23 utilizando las tablas y también cabíamos para 73.96 toneladas. Hemos encontrado un momento de 40.95 toneladas, ¿se acuerdan? Pero lógicamente esto no estaba bien. Comparando con el método manual, esto no estaba bien. ¿Y por qué no estaba bien? Porque cuando quisimos comparar aquí, cometí un error. Cuando la carga axial es 73.96, A no es 15.93, no es A 15.93. Entonces acá está el error, por eso que salía un momento equivocado, ¿me entienden? Entonces, en realidad, voy a explicar un poco esta corrección, pero como aquí está muy trillado, tendríamos que calcular A, ¿no? Porque vean ustedes, yo primero dije, si F'S es igual a Fy, en este caso sí, A es 15.3 y la carga axial salía 102. Pero como lo hemos cambiado a 73.96, A ya no es 15.3. O sea, aquí estaba el error. Vamos a ver si podemos explicar un poco acá. Si decimos que la carga axial es 73.96, entonces acá podemos ver que lógicamente F'S va a ser menor que Fy. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando esta carga era 102, F'S era igual que Fy, ¿no? Entonces acá voy a corregir un poco. Seguimos manteniendo el concepto de acá. Aquí está el F', la deformación o ese sería F'S. O tal vez mejor E'S. Si esto es 0.003, cuando esto es exactamente 0.02, ¿no? Cuando F'S es igual a Fy, ¿no? Entonces habíamos dicho que esta es 3 veces de prima, o sea, 18 centímetros. ¿Ya? Entonces, en este caso, PU es algo de 102, creo, 102 toneladas, ¿no? Pero como nosotros estamos con menos,
Entonces, lógicamente, C ya no es 18 centímetros. Lógicamente, aquí tendríamos que decir, si mantenemos la ecuación así, PU es igual a phi por F'C, no, por A y por B, más A'S por F'S menos AS por FY. En este caso, esto no se anula. Sigue tal como está. Y de aquí podemos tal vez despejar A, pero teniendo en cuenta que esto no conocemos. Entonces, para eso tendríamos que usar la otra ecuación que dice que F'S es igual a 6300 por A menos beta 1 por D' sobre A. Y de aquí podemos obtener de estas dos ecuaciones con dos en contra, vamos a encontrar el verdadero A y el F'S que va a ser menor que 18 centímetros, ¿no? Menor que 15.3. Entonces, este fue el error. Si quieren, podemos hacer esto, o como esto ya hemos pasado, podemos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, podemos tomar estos valores también. 133.14, 45.91, que lo hemos obtenido en forma manual. Podemos verificar cómo andamos con esto. ¿Les parece? Podemos hacer este ejemplo. Y esto lo dejamos porque había que calcular. Esta es una ecuación de segundo grado, dos incógnitas. Podemos obtener A y F'S. Yo no tengo ahorita una máquina, si ustedes me ayudan podemos calcular. O lo dejamos eso para después. Haremos otro ejemplo. Este de aquí, PU 133.14 y MU no sabemos. Para la misma viga que estamos analizando. Para esta misma viga. 36.95 sería el acero total. Las mismas condiciones, F'C 250, 35 por 60. Entonces haremos una práctica. Vamos a poner acá. $35 por 60. Aquí hay 3 varillas, aquí hay 3 varillas, 6 phi creo que es de 20, de 28. El acero total es 36.95 centímetros cuadrados. ¿Sí? F'C 250
y FIE 4.200. Bien, entonces pero esto lo vamos a cortar para que no nos confundamos. Sería aparte. Bien, vamos a trabajar con las tablas. En las tablas de la PSA vamos a calcular el coeficiente 1, que va a ser... Bueno, acá ustedes saben que 133.14 es mayor que 0.10 de PU, pero 0.10 de F'C por AG, ¿no? Esto sabían que esto creo que salió 52.5. Entonces, lógicamente, phi es igual a 0.65. Entonces, de las tablas de la PSA podemos calcular el coeficiente, que va a ser 133.14 sobre 0.65, 250, 35, 60. Bien, les voy a pedir, esto es por 10 al cubo. Les voy a pedir que me den este valor, por favor. Estamos recordando un poco. ¿Cuánto sería este valor? 0,39. 0,39. Esto lo vamos a volver 0,40. Van a ver ustedes que no varía mucho. Tenemos que tener estos márgenes, ¿no? Vamos a calcular Q. Q para las tablas es la cuantía FIE sobre F'C. En nuestro caso tendrían que ser, la cuantía sería 36.95 dividido entre 35 por 60 por 4.200 dividido entre 250. ¿Cuánto saldría Q? Creo que salía 0,30, si no me equivoco. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ingeniero, está bien. Ya. El otro coeficiente sería Gx con respecto a X. No se olviden que este es el eje XX y este es el eje YY. Pues con respecto a X, Gx sería 60 menos 2 veces 6 centímetros sobre 60. Creo que esto daba 0,80, si no me equivoco. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya, entonces, otra vez, con estos tres datos, nos vamos a ir a la tabla número 8 y vamos a calcular el coeficiente. De aquí vamos a calcular el coeficiente 2, que va a ser el coeficiente 2, va a ser igual a. Bien, entonces vamos a ir a las tablas, otra vez para practicar. Creo que las tablas las tenemos
en el tablón. Nos vamos a ir a la tabla 8, otra vez. Aquí está la tabla 8. Y vamos a bajar de 0,40, un poquito más grande, acá. 0,40, viene donde está el puntero, y vamos a ir bajando hasta 0,30. Y aquí dice, y 0,8 sería 0,217. Y para 0,35 es 221. Podríamos interpolar acá, y aquí, si se fijan, son 4 puntos. Es básicamente nada, 4 puntos. Podríamos bajarle un poquito, 216.5 o 217, ¿no? Fíjense, si se fijan, con 0,40 es 217. Como a nosotros nos ha salido 0,39, básicamente va a variar muy poquito. Podemos poner 217.5, ¿de acuerdo? Ingeniero, una duda. Dígame. ¿No tendríamos que ir a la tabla 9 porque el armado es de 6 barras? ¿A qué tabla? A la que está por debajo de esto. Y por debajo de eso, ¿aquí? Sí, porque el armado es de 6 barras, entonces no tendríamos que ir a esta tabla más bien. No. Miren, esta tabla que ustedes están viendo aquí dice T, ¿no? Esta tabla solamente sirve si yo colocaría las barras así, como lo voy a borrar esto. Vamos a borrar esto también. Esa tabla 9 sirve si las barras están armadas así. Miren qué diferencia. Así tendría que usar la tabla 9, no la 8. ¿Por qué? Porque fíjense, T, dice T es esto. Entonces, si vamos a ver a la tabla número 9 tendría que ser así, porque T está acá. Porque nosotros estamos calculando los momentos con respecto a X. No se van a equivocar. Esta figura así rectangular no tiene nada que ver. Podría ser también así, ¿no? Por espacio nomás le han puesto así. Lo que hay que fijarse solamente son la posición de los aceros y el T. El T que es el que manda. Fíjense ustedes, esto sería siempre y cuando yo arme así. Ahora, de aquí a lo que está armado es un abismo completamente diferente, porque aquí los aceros están concentrados y en el otro lado estaban de otra manera. Entonces, lógicamente, no podemos confundir. Esta es la tabla 8, porque T está acá. T es 60, jóvenes. Para nuestro caso, T es 60. Ahora, si yo quisiera, porque la carga axial está aquí, PU está acá. Si la carga axial estuviera en este otro eje, ahí se tendría que usar la tabla 9, pero T ya sería 35. Por eso es que estamos practicando. Pero tu pregunta es muy buena porque quiero aclarar que no corresponde a la tabla 9. Sería un grave error. ¿Entienden? Bien, entonces seguimos
y hemos visto que podíamos poner en cuenta un valor aproximado de 0,217, dice, pero le voy a poner 16,5 así. Oh, perdón. 17,5 sería. 17,5. Porque para 0,35, porque esto deberíamos haber interpolado, esto era 0,39, deberíamos haber interpolado entre 0,35 y 0,40. Con 0,35 creo que daba 0,221 y con 0,40 daba 0,217. Acá hay 4 puntos de diferencia. Entonces yo le estoy aumentando este medio punto. ¿Sí? Pero si hubieran tomado 0,217, tampoco no hubiera habido casi ningún error, porque fíjense, estamos en el cuarto decimal. ¿Alguna pregunta? Bien, una vez que hemos calculado el coeficiente, podemos calcular el phi, sería aquí lo correcto decir phi por mn, ¿no? Pero que en este caso podemos decir igual a mu, igual al coeficiente 0,217,5 por 0,65 por 250 por 35 y por 60 al cuadrado. No se olviden que esto es como decir b por t al cuadrado. Y para nosotros t es 60. Y entonces sería este momento. ¿Cuánto saldría eso? ¿Cuánto sale? 44,53 toneladas metro. Bien, hemos visto que aquí tendríamos que poner 44,53 toneladas metro. Comparemos con el cálculo manual. Y aquí nos sale 45,81. Hay una pequeña diferencia para 133,14, 45,81. Esto a 44,53 hay una diferencia. Pero vean ustedes, esas tablas siempre indican un poquito menos, ¿no? Un poquito es más conservador porque lógicamente hay algunos redondeos y también la tabla siempre indica un poco menos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si yo digo 44,53 contra 45,81, lógicamente yo estoy yendo siempre al lado conservador, ¿no? Por eso decimos que las tablas PSA son valores un poco aproximados y lógicamente garantizados, ¿no? Si aquí hubiera salido un valor mayor, podía haber sido un poco peligroso. Así es. Entonces, siempre ha habido estas pequeñas diferencias, ¿no? Acá. No, ya eso era de la otra clase. Bueno, este es como se calcula la... Pero aquí tenemos que poner algo. Este es
X con respecto, quiere decir, aquí sería XX, ¿no? Vamos a decir así, X con respecto a X. Entonces, la tabla 8 es cuando el momento es con respecto al eje X, porque la carga axial está acá, ¿no? Si la carga axial lo pongo a este lado, sería completamente diferente y el momento también sería diferente, ¿no? Si quieren podemos probar, podría ser, tendríamos que usar la tabla 9 y usar la tabla. Usar otra tabla, ¿no? La tabla 9 y la carga, y el momento ya no sería X, sino sería Y. Y este X ya no sería 0,80, sería otro. ¿Verdad? Preguntas, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Bien. Hemos visto que las tablas PSA pueden ser mucho más fáciles que usar el cálculo manual. Ahora bien, voy a aprovechar de explicarles que en realidad hay muchas formas de armado, muchas formas de armado. Podemos agarrar una columna, por ejemplo, así media cuadrada, y dependiendo de los momentos, podemos armar de diferentes maneras. Vamos a decir que este es el eje X y este es el eje Y. Ahí tenemos una columna. Todavía estamos a momento uniaxial. Uniaxial. Entonces, a ver, le vamos a dar algunos valores. Supongamos que esta columna sea 40 por 40, supongamos, ¿ya? Y vamos a decir que la carga axial es igual a, le daremos algún valor, 40 toneladas. Phi por Mn perdón, Mu es igual a 25 toneladas metro. Esta es la solicitación. Queremos, para el diseño queremos calcular el AS total. Vamos a dar algunos valores también. F'C que sea 280 y FIE por el momento vamos a manejar 4200. Bien, este es otro ejemplo. Este momento le vamos a decir que ya no sea X, sino que sea Y. Si me dicen uniaxial, quiere decir que el momento en X es 0, uniaxial. Solamente el momento es en un solo eje y le vamos a decir que sea en el eje Y.
Entonces, aquí sería diseñar la columna. De la figura. Entonces, tenemos una columna 40 por 40. Estos son la calidad de los materiales. Podemos hablar tal vez del recubrimiento que sea 3 centímetros y el fin del estribo que sea 8 milímetros. Tenemos todos los datos. Ahí está la columna. Bien, hay algunas normas para armar antes de decir cuáles van a ser, qué número de varillas y cuál va a ser el diámetro. De esto no tenemos, pero hay algunas normas. Una de las normas dice que en columnas obligadamente tenemos que poner 4 varillas en cada esquina o cambio de dirección. Vamos a colocar el estribo. El estribo obligadamente tiene que colocarse así. Entonces vean ustedes, yo tengo que colocar obligadamente 4 varillas para cualquier solicitación. También la norma dice que es mejor no concentrar los aceros solamente con 4 varillas, ¿no? Deberíamos colocar 40 centímetros, por lo menos deberíamos colocar para 40 centímetros una varilla en cada lado, mínimamente. ¿Por qué? Porque en realidad dice la norma que la distancia de una varilla a otra, cuando no hay aquí anclaje, debería ser máximo 15 centímetros. Entonces, 15 más 15 son 30, más el recubrimiento van a ser los 40. O sea, obligadamente yo tendría que armar así. ¿Ya? Obligadamente. Por otro lado, lógicamente, el armado que yo hice para el ejemplo no estaba bien, ¿no es cierto? Este armado que hicimos no está bien, ¿no? Porque aquí yo debería haber colocado, para 60 debería colocar por lo menos 2. Pero bueno, este era un ejemplo que hemos comparado. Ahora ya no voy a hacer ninguna comparación. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi columna? ¿Dónde andamos? ¿Se ha perdido? No puede ser. ¿Dónde se ha ido? Se ha desaparecido. Qué lástima. ¿Por qué? No hay. Algo no anda bien acá.
¿Cómo puedo recuperar? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No será aquí. Wow, se ha ido a algún lugar. No sé. A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que ha pasado? ¿Dónde se me ha ido? Uf, voy a tener que hacer de nuevo. Bien, les decía, jóvenes, que esta columna 40 por 40, de acuerdo a normas, yo debo colocar 3 varillas aquí, 3 varillas aquí y 3 varillas aquí. Esta es una base del armado. Pero como el momento, la carga axial era 40 toneladas y el momento MUY es 25 toneladas metro. Entonces, fíjense, y el MUX es 0. Entonces, lo que quiere decir que si nosotros trazamos los ejes, otra vez así, este es el eje X y este es el eje Y. Si dice MUY, entonces el momento es con respecto al eje Y. Eso quiere decir que la carga axial seguramente está acá. Podría estar aquí, justo en el eje, ¿no? PU. Eso quiere decir, ¿no? Que tiene que estar en el eje X para que el momento sea 0. Entonces, fíjense, si la carga axial está acá, yo tendría que ponerle masa 0 acá. Así. ¿Por qué hago eso? Porque tengo que concentrar la mayor cantidad de aceros en este lado. Y este de aquí es solamente por reglamentación, ¿no? por recomendaciones. Pues podía ser un armado así, o podíamos armar también de cualquier otra manera, pero siempre tenemos que pensar en que para economizar el acero, yo tengo que concentrar de esta forma. Entonces, esta podía ser una forma de armar más adecuada, pero también podíamos ver otro tipo de armado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es una opción. Entonces, aquí si se fijan, sería 5 más 5, 10, sería 12 varillas de algún diámetro que en este momento no conocemos. Pero ya a priori yo he determinado que sean 12 varillas y que el armado sea así. Pero repito otra vez, se puede armar de otra manera. Ahora, algo que no les dije es que las tablas de la PSA
solamente están diseñadas para que todas las varillas sean del mismo diámetro. ¿Ya? Fíjense ustedes, aquí yo podría haber usado otros diámetros, pero para eso yo tendría que hacer mi propia tabla o mi propio diagrama de interacción. Pero fíjense aquí, si yo uso ya varillas en otras posiciones, entonces es bastante complicado hacer el cálculo. Repito otra vez, las tablas se usan siempre y cuando todas las varillas sean del mismo diámetro. Por eso aquí 12 phi, ya no estoy diciendo 10 phi más otros 2 phi de alguna. Estos podrían ser de otro diámetro, evidentemente, pero no están diseñadas para eso. Todas las varillas tienen que ser del mismo diámetro. ¿Sí? Si no hay preguntas, continuamos. Habíamos dicho que F'C es 280, FIE 4200, el recubrimiento 3 centímetros, phi del estribo 8 milímetros. Muy bien. Entonces, en las tablas de la PSA yo tengo que calcular el coeficiente 1, que va a ser no, antes tenemos que determinar el valor de phi. Y para eso yo necesito saber cuánto es 0,10 de F'C por AG. Esto entonces va a ser 0,10 por 280 y por 40 al cuadrado. ¿Cuánto saldría eso? ¿4480? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. Pero fíjense, esto es mayor que PU, porque PU es 40 toneladas. Entonces acá, phi, con esto, phi es mayor a 0,65. Phi tendría que ser mayor a 0,65. Porque si PU hubiera sido más que 4480, entonces phi era 0,65. Entonces aquí debemos calcular phi. Y de acuerdo a las fórmulas, hemos dicho que esto va a ser igual a 0,9 menos 0,25. Y aquí sería PU sobre 0,10 de F'C por AG. Entonces aquí sería 0,9 menos 0,25. PU sería 40 y aquí sería 44,80. ¿Alguien me dice cuánto es este valor? $0,68. 0,68. Vean ustedes, entonces, es un poco más que 0,65. ¿Por qué? Porque la carga axial es menor que 0,10. Entonces, tengo que usar phi 0,68. Entonces, ahora vamos a calcular el coeficiente 1. El coeficiente 1 es, otra vez, PU, phi
F'C, BT. Ahora, en este caso, jóvenes, T es esto, porque estamos calculando momentos con respecto al eje X, perdón, al eje Y. ¿Sí? Entonces, T tiene que ser esto y esto tiene que ser B, en este caso. Para el momento MUY 25, esto sería T. ¿Ya? Entonces, ahora con esto vamos a ir a buscar después la tabla. Vamos a calcular el coeficiente 1, que sería 40 por 10 al cubo, dividido entre 0,68 por 280 y por 40 al cuadrado. ¿Cuánto sería el coeficiente 1? 0.13. 0,30. 0.13. 13 a 0,13. Ya. El coeficiente 2. El coeficiente 2, como ya sabemos, es MU sobre phi F'C, y aquí sería BT cuadrado. Entonces, el momento sería 25 por 10 a la quinta kilogramos centímetro. Phi es 0,68 por 280 y BT al cuadrado en este caso sería 40 al cubo. Ese sería el coeficiente 2 con respecto al momento. El 1 siempre va a ser con respecto a la carga axial y el 2 va a ser con el momento. ¿Cuánto saldría aquí? $0.205. Me repite, por favor, 0.205. Gracias. Ahora nos falta el GY. Ya pues Y porque el momento es con Y, ¿no es cierto? El GY sería 40 menos, a ver, vamos a decir, D' sería 3.8 más 24 entre 2, que sea 5 centímetros, ¿no? Asumiendo que voy a usar varillas de 24. No sé cuánto va a salir. No creo que salga de 24. Veamos. Supongamos entonces que esto sea 2 por 5, ¿sí? Sobre 40. Esto creo que va a salir 0,75. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando tengo aquí los tres datos, tengo que buscar la tabla adecuada para este armado. Tengo que buscar la tabla para este armado. Y en este armado podemos decir 3, 5, 12. El esquema sería 3, 5, 12. O tal vez 5, 3, 12. Vamos a ver qué sale. Podemos ir al esquema para ver qué tabla voy a usar. Aquí está el esquema. Y vamos a ver algo que sea, fíjense, ese sería una posibilidad, sería
5, 3, 12. Pero T tiene que estar así. T tiene que estar de esa forma. No sé, en este caso sería la tabla 19, pero comparemos con la otra tabla que dice al revés. 5, aquí, 5, 3, 5, 12. Pero T tiene que estar acá. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál voy a usar? ¿La tabla 15 o la 19? En nuestro caso. ¿Dónde he marcado T? La tabla 19. La tabla 19, no la 15. La 15 sería al revés. Tengo que usar la tabla 19. ¿Sí? La tabla 19. Porque T está hacia los 3. Ahora veamos nuestro dibujo. Sería la tabla 19, no la 15, ¿no? La tabla 19. No nos equivocamos. Aquí vamos a poner la tabla 19. Y de aquí vamos a calcular Q. Al revés de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos más bien es el área de acero, entonces tenemos que calcular Q. Y una vez que calcule Q, voy a calcular la cuantía. ¿Sí? Bien, aquí pero vamos a hacer, para usar la tabla tenemos que hacer algunas consideraciones. Esta seguramente en la tabla 19. Vamos a ir a la tabla 19. La tabla 19, fíjense, es el mismo esquema, ¿no? No se van a preocupar que esto sea un rectángulo. Lo que tienen que fijarse es dónde está T. T está apuntando a las 5 varillas. Entonces, este es nuestro caso. Y ustedes verán que aquí yo no tengo 0,13, ¿no? Pero tengo aquí, tengo 0,10 y 0,15. Entonces tendría que interpolar entre estos dos valores, ¿no? Y el G, no tengo 0,75, tengo 0,7 y 0,8. Entonces acá tal vez convendría dos interpolaciones, ¿no? Uno que sería, tengo que interpolar entre 0,10 y 0,15, más o menos la mitad. Y aquí yo tengo que interpolar entre 0,7 y 0,8. Sí. Entonces tengo que hacer dos interpolaciones para encontrar este valor de 0,205. ¿Cómo hacemos? Miren, por esta vez voy a usar esto que sea más o menos la mitad, 0,125, para encontrar la mitad. Se puede interpolar también así, pero van a ver que no varía mucho. Se puede buscar la mitad, o sea, voy a interpolar el medio de acá y también el medio de acá, un poco más práctico. Vamos a agrandar un poco. Ahí. Entonces tengo 0,10, 0,15. Yo tengo que bajar en estas dos columnas, ¿no? Tengo que ir bajando hasta encontrar un valor parecido a 0,205. Posiblemente esté por acá
o por acá. Mira, aquí hay un valor de 211 y 198. Y aquí hay, tal vez estemos por acá también. O sea, yo tengo que mirar solamente estos valorcitos. Y les voy a dictar, por favor, anótense, ¿ya? Primero, vamos a anotar para Q 040, vamos a anotar primero aquí está, estoy en esta línea. Por favor, para el Q040, anótenme estos valores. 0,179 y 0,188. Y estos siguientes, 0,198, 0,211. Estos 4 valores me lo van a anotar, ¿ya? Uno es para 0,7 y para 0,8 y por el otro lado 0,10 y 0,15. ¿Está bien? Ahora les voy a dictar otro valor más. No, este ya no entra. Este ya no entra. Aquí está de más, ya 0,209 ya se pasó. Entonces, este valor también se pasó. Ya. Les voy a dictar para Q035 otros valores. 0,163, 0,133, 0,179 y 0,193. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a interpolar luego entre 0,35 y 0,40. Yo sé que va a ser casi 0,40, pero vamos a ver. Entonces, ¿han anotado los valores, jóvenes? Sí. A ver. Vamos a anotar acá. Primero, para Q040. Para Q040, aquí hay un valor. ¿Me dictan, por favor? A ver, Agostino acá. 0,10 y aquí va a ser 0,15. Y aquí va a salir 0,7 y 0,8, sí. Un poquito más lejos. 0,8. Ya. Para Q040, me dictan este valor. Señorita. 0.179. 179. Este otro valor. 0.218. Este otro valor. Les he dictado, eran 4. ¿Cuánto? 0,198. Y finalmente este. 0,211. Inge, el de arriba no es 0,218, es 0,188. Ya. Miren, quiere decir que aquí está anidado el 0,205. Aquí está anidado el 0,205. Pero vamos a ver, en este caso vamos a ver qué es lo que nos estaría pasando. Nosotros necesitamos un valor. Podemos poner también, si quieren, 0,13 acá. Y podemos interpolar. De 179
a 188 hay 9 puntos. 9 por 3. 27, ¿no? A ver, ¿quién me lo interpola? A ver, hagan sus máquinas. ¿Cuánto sería aquí? Estamos interpolando solamente esto de acá. Para hacer 3. ¿Cuánto sería esto? 0, 18, 4, 5. Hay que interpolar esto. 0,184. 18, 4. Podría haber tomado la mitad, también salía casi lo mismo. Bien, ahora vamos a interpolar este otro de acá, de 0,198 a 0,211, que va a ser 0,200 algo. Vamos. Ayuden, por favor. 0,206. 206, 6. ya. Bien, ahora vamos a interpolar con verde el 0,75 acá. Pues vamos a sumar los dos y lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuántos serían? De 84 y 14, 20. La mitad, 10. Así tal vez. 0,195. 195. Ya. Entonces, miren, nosotros tenemos este valor. ¿Ya? Pero esto es para Q 0,40. Ahora vamos a hacer lo mismo para el Q 0,35. Lo mismo, ¿no? Aquí tenemos igual 0,10, 0,15 y aquí tenemos 0,7 y 0,8. Entonces me dictan el primer valor para 0,35. Les he dictado aquí. ¿Cuánto sería? 0, ¿cuánto? Lo que sale en la tabla. Señorita. Vamos. 0,163. No, entonces está mal esto. Yo necesito más bien mayor. No, está mal. Estoy mal. Tendría que ser esto más bien el valor mayor. Tendría que ser Q0,45. Vamos a leer de 6. Les voy a dictar para hacer 45 cómo está la tabla. O no, no ha bebido 45, ha bebido 50. Tampoco no hay para 0,45, aquí hay 0,50. ¿Por qué? Porque miren, yo en el 195 yo tengo que buscar 0,205, me falta. Entonces vamos a leer la tabla de 0,50. 0,10, 0,15 acá. Les voy a dictar, por favor, anoten. Primero es 0,209, 0,218, luego 0,236 y 0,247. Estos 4 valores hay que anotar. ¿Ya? Entonces acá sería 0,209. Luego, ¿cuánto sería aquí? 0,218. Aquí. 0,236. Y acá.
y 0,247. Ya. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y aquí vamos a poner 0,13 y aquí 0,75, ¿no? Entonces interpolamos, por favor. Aquí serían 9 a 18, serían 9 puntos. Tal vez, no sé, 213 puede ser. O 14. ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen? 214. 0214 es, ingeniero. ¿Cuánto? 0214. 4. Sí. Ya. ¿Y el de abajo? ¿Está bien así? ¿Qué dicen? 241 es. Ya. Entonces ya tengo los dos valores. Ahora yo necesito interpolar esto. De 200, sumar los dos y dividirlo entre 2. De 214 a 41, ¿cuánto hay? ¿Cuánto sería esto? Sumar y dividir entre 2. Algo así. Sumar y dividir entre 2, ¿cuánto da? Vamos. 0,228. Así. ¿Sí está bien? Sí, ingeniero. Ya. Yo les quiero decir, jóvenes, estos valores que ustedes están viendo, ustedes van a ver con la práctica, no es necesario hacer estas interpolaciones. Ustedes pueden hacer a ojo y no se van a equivocar mucho, ¿no? O sea, estos valores los podrían haber leído a ojo, ¿no? Haciendo ahí mentalmente haciendo unas operaciones, lo podrían haber hecho. Pero eso es con la práctica. Ahorita todavía no estamos haciendo la práctica. Muy bien, ahora yo necesito este valor. Este valor. Y este valor seguramente corresponde a un Q de 0,40 a 0,50. Hay 10 puntos. Entonces ahora interpolamos de 195 a 228, hay 33 puntos. A 205, ¿cuánto sería el Q? A ver, interpolen, ¿cuánto sería esto? Tendría que ser 0,40 y algo. Vamos. 0,43. ¿Cuánto? 0,43. 43. Muy bien, van a ver con la práctica, esto no es difícil. Vamos a practicar y van a ver que esto no es difícil, ¿no? Entonces, lógicamente, el valor que yo estoy buscando es 0,43. Aquí voy a poner 0,43. Con la práctica podemos conseguir. Ahora, como las telas PCA son bastante conservadoras, aquí yo me puedo equivocar también con 0,43,5, 0,42,8. No va a variar mucho el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo este valor, voy a calcular, aquí vamos a poner la fórmula. Q es igual a la cuantía por FY sobre F'C. Entonces, aquí voy a despejar la cuantía. La cuantía va a ser igual a Q por
F'C sobre Fy. Pues acá vamos a tener 0,43 por 280 sobre 4.200. Entonces voy a calcular la cuantía. ¿Cuánto sale esto? Tendría que ser 0. ¿Cuánto sale? Cero coma 029. 0,29. Ya. Me espera un momentito, ya, porque me están haciendo una llamadita. Muy bien, van a disculpar. Entonces tenemos este valor y por lo tanto podemos calcular el área de acero, que va a ser la cuantía por B por T. En este caso va a ser 0,029 por 40 al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? $45,92. 45,92 centímetros cuadrados. Entonces verán ustedes que acá el AS me sale 45,92 centímetros cuadrados. Pero aquí yo tengo que ya decir que tengo que usar 12 varillas del mismo diámetro. ¿Cuál será ese diámetro? A ver, 12 varillas de 45, tal vez 22. ¿Cuánto da el área de acero? Vamos a poner acá. ¿Cuánto da 12 varillas de 22 o 12 varillas de 20? A ver, ¿me lo calculan? Vamos. 12 varillas de 22, ¿cuánto sale? ¿Aló? 45.62 sale. ¿De 22? 45 punto. 62. Ah, no alcanza. Entonces aquí sería de 24.
Entonces, el inmediato superior sería de 24. ¿Y de 24 cuánto sale? 50 seguramente. 54,28. 28. Bien, ¿qué les puedo decir acá? A ver, básicamente, pero esto es un poco, tal vez en este momento no es muy conveniente, pero yo les puedo decir que podría usar este armado, donde casi es igual que esto. Por los decimales seguramente podríamos asimilar. Pero para esto yo necesito verificar. Porque si usaría 12 phi de 24, estaría muy sobredimensionado, demasiado sobredimensionado. Tal vez habría que verificar, ¿no? Y lo que hemos hecho, si evidentemente con 4562 cumple con el momento solicitante, ¿no? Ustedes saben que el principio de diseño dice que phi por mn tiene que ser mayor o igual a mu. Yo tengo que verificar esto. ¿Y cómo verifico? Hago con 4562 en vez de 4569. Podría hacer, digamos, lo siguiente, ¿no? Acá podríamos calcular la nueva cuantía, el nuevo Q, que seguramente no va a variar mucho, y haciendo las interpolaciones quizás puede cumplir. Casi yo diría que sí va a cumplir. Además que, como les digo, la tabla, las PCA tienen son cierto conservadores. Tal vez podríamos utilizar pero habría que verificarlo. Habría que verificarlo, hacer todo al revés, como hicimos acá. Aquí, fíjense, aquí tenemos las varillas y hemos verificado el momento, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos que hacer aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se me pierde? Puede ser que se pierda, sí. Algo está mal acá. No sale. Algo no está funcionando acá. Se borra. Qué lástima. No hay. Qué macana, ¿qué es esto? Y ahora ya se ha borrado. Tengo problemas. Se me ha borrado, ahora ya no hay. Bueno, mil disculpas, se ha desaparecido el trabajo. Entonces, vamos a tener que suspender acá la clase y continuamos. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Sí, ingeniero, una duda con respecto a qué representa el valor de t para usar la tabla, no me quedó claro. Correcto, buena pregunta. Es excelente la pregunta. Miren, este valor de t, como están viendo acá y lo agrandamos, es en realidad, como aquí dice, es con respecto a esta distancia o a este lado de la dimensión de la columna, es que el momento corresponde. Por eso aquí dice bt cuadrado. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que
utilizar esta tabla siempre y cuando el T sea de este lado, o sea, donde haya 5 varillas, y en el opuesto sería 3. Eso significa T. Si T yo lo pongo a este lado, acá, en vez de B, le pongo aquí T y este sería B, entonces tendría que usar la tabla 15, no la 19, la 15. Entonces, el definir cuál es T te determina en la dirección del momento. Voy a aprovechar para ver si aquí podemos hacer un ejemplo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una columna de cualquier dimensión, así. Entonces, primeramente yo tengo que decir cuáles son las solicitaciones. Hay una carga axial y hay un momento uniaxial. Entonces yo tengo que definir si esto es con respecto al eje X o al eje Y, porque si es uniaxial, en el otro eje uno de ellos tendría que ser 0, porque es uniaxial. Si es de 0, aquí voy a tener momento y aquí voy a tener carga axial. Esto se llama uniaxial. ¿Qué quiere decir uniaxial? Que todavía estamos analizando momentos en un solo eje. Entonces, en este caso, si nosotros por convención decimos que este es el eje XX y este es el eje YE, ¿ya? Entonces, el momento es con respecto al eje X, o sea, el momento es así. Entonces, yo tendría que colocar masa 0 en este lado. Sí. Lo correcto, ¿no? Ahora, si corresponde, podría poner también aquí. Pero fíjense, estoy concentrando los aceros acá, porque el momento es XX con respecto al eje X. Entonces, lógicamente, T tiene que ser esto. T tiene que ser esto de acá, porque tiene que ver con el momento eje XX. Si fuera esto Y, entonces T tendría que traerlo acá, a la otra dimensión. Eso significa el T. El T, entonces, hay que buscar para el brazo que nos va a obtener para los momentos. Como los momentos son con respecto a X, entonces aquí tiene que estar el área de acero y el área de acero. Pero aquí también hay otros áreas de acero que pueden trabajar, dependiendo de dónde está la línea neutra, pueden trabajar a compresión o atracción, pero con menos brazo. El brazo básicamente es este, y también aquí hay otro bracito, ¿no? Pequeñito, digamos, dependiendo de dónde está la línea neutra. La línea neutra puede estar tal vez por acá, ¿sí? Pues aquí hay otro bracito. Entonces es más complicado. Pero el T nos define en la dirección en que están actuando los momentos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bien, como verán, hay que practicar todavía bastante. Hay que practicar bastante y además viendo otros casos más complicados, más complejos. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Si no tienen más preguntas, vamos a quedar aquí. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Mañana, ingeniero.